la carrera de ingeniería agrícola es muy satisfactorio tener la concurrencia de profesionales ingenieros agrícolas, estudiantes de nuestra carrera, docentes de nuestra carrera de ingeniería agrícola y público en general, al cumplir 45 años de fructífera existencia, toda vez que en el año de 1975 eh, fue creada esta carrera para solucionar los acuciantes problemas que tiene nuestra región sur en torno a la construcción rural, a la ingeniería de procesos agrícolas, a la maquinaria y mecanización agrícola, como al campo del riego y drenaje. Entonces, quienes estuvieron al frente de eso fue gente con mucha visión de futuro, de que esta carrera iba a tener éxito. Nos dejaron ese legado y hoy, al cumplir los 45 años, justamente en un día como hoy, hemos pensado en celebrarlo invitando a participantes, a conferencistas de nuestro país como de fuera de él. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de tener la participación de nuestro colega, el ingeniero Random Ortiz, para el cual primero expresar mi agradecimiento sincero por su predisposición a, a nuestra convocatoria que le hicimos, y él con mucho agrado nos supo responder que con mucha satisfacción lo hacía porque él tiene mucho cariño para la carrera de ingeniería agrícola, toda vez que él es un ex alumno de nuestra carrera, y a lo cual yo personalmente le quedo agradecido. Y a los participantes que nos acompañan, muchas gracias por su tiempo. Nosotros hicimos este evento y personalmente lo he encabezado para llenar algunas inquietudes que ustedes van a tener o van a desarrollar escuchando estas ponencias en esta semana. Por lo cual les reitero mi agradecimiento a todos y ahora pues vamos a disfrutar, digo yo, del conocimiento que nos van a impartir los conferencistas. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Pedro Guaya, gestor académico de la carrera de Ingeniería Agrícola, y como ya lo manifestó, el día de hoy vamos a presenciar una conferencia magistral a cargo del ingeniero Random Stalin Ortiz. Él justamente va a compartir con nosotros una temática muy interesante en cuanto a producir más con menos agua. EREPRO, una nueva técnica de manejo del agua de riego por goteo. Me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida de nuestro invitado de esta tarde. Nuestro invitado de esta tarde es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional de Loja, especialista en riego y drenaje, Master of Science in Hydraulic Engineering, Máster en Ingeniería de Regadíos, docente investigador, riego y drenaje de la Universidad Nacional de Loja. Es coautor del artículo indexado Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos para 14 comunidades de la USICMA. Artículo indexado, efecto del riego por goteo de bajo volumen y alta frecuencia de aplicación en el rendimiento del cultivo de frijol. Autor de un artículo terminado y en revisión por pares para publicación, director del proyecto número 36 de la Universidad Central de Ecuador, Producir más con menos agua, evaluación de una nueva técnica de manejo del agua de riego en cultivos de la Sierra Ecuatoriana 2017-2019. Mi estimado ingeniero Random, bienvenido a la Universidad Nacional de Loja. Es un gusto contar con su participación en esta tarde. Es nuestra primera conferencia magistral justamente de este Seminario Internacional de Ingeniería Agrícola. Así que todos los que nos encontramos aquí congregados, los más de 500 participantes inscritos en este seminario internacional, lo escuchamos. Adelante, ingeniero.
Bien, buenas tardes con todos los participantes. En primer lugar, quiero hacer un extensivo saludo al señor ingeniero Pedro Guaya, director de la carrera de Ingeniería Agrícola. Un sincero agradecimiento por la invitación a participar en este evento tan importante para la ingeniería agrícola, así como también hacer un extensivo saludo a los docentes de la Escuela de Ingeniería Agrícola por ese arduo trabajo que se hace día a día en la capacitación de la juventud del sur del Ecuador. Así como también una cordial bienvenida a todos los participantes en este seminario. En el día de hoy me voy a permitir presentar una técnica que hemos venido evaluando en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, desde el año 2017 hasta la presente fecha 2020, la cual se llama EREPRO, que significa producir más con menos agua, que es una nueva técnica de manejo del agua de riego por goteo. Bien, vamos a ver una ligera estructura de la presentación. La presentación va a tener 4 campos principales. En la primera vamos a definir a qué se refiere EREPRO, la nueva técnica de manejo del agua. Luego vamos a analizar una problemática asociada con el riego y las tierras disponibles para la agricultura. En la segunda parte de la presentación vamos a presentar unos resultados obtenidos en cultivos andinos con la aplicación de la técnica EREPRO. En la tercera parte de la presentación vamos a presentar el efecto o algunos resultados obtenidos de las variables suelo, agua, aire y planta que hemos monitoreado en la aplicación de esta técnica. Y en la parte final de la presentación vamos a hacer una ligera descripción de cuáles serían los componentes mínimos para que esta técnica pueda ser aplicada por agricultores, por pequeños y medianos agricultores, y finalmente sobre las publicaciones que existen alrededor de esta técnica para que puedan ser descargadas y fácilmente pues, estudiadas por profesionales que están relacionados con el tema del riego. Bien, en la definición de EREPRO vamos a ver que es la aplicación del agua de riego por goteo en bajos volúmenes con una alta frecuencia, la cual permite reducir el uso del agua de riego con relación a goteo en un 50%, reducir el uso de los fertilizantes en un 50%, incrementar el rendimiento del cultivo entre un 10 y 40%, reducir el ciclo vegetativo del cultivo en 2 semanas, aproximadamente 15 días, y es una técnica que permite aprovechar al máximo la naturaleza del suelo, del agua, del aire y la planta. Y es una técnica que encaja 100% dentro de los conceptos de una agricultura intensiva sostenible. Bien, la problemática actual, vamos a ver la problemática relacionada con el riego y las tierras. Nosotros empezamos diciendo la población. Para el año 2050, la población mundial será o se ha proyectado en 10 billones de seres humanos, y en el Ecuador tenemos aproximadamente 23 millones de habitantes con un incremento del 35% con relación a la población del 2019. Es decir, al 2050 va a haber un incremento de 6 millones de ecuatorianos, por lo tanto, se necesita prever un incremento de la producción para poder cubrir esa demanda alimenticia de los nuevos 6 millones de ecuatorianos. El segundo problema que existe es una menor cantidad de agua disponible para la agricultura. El panel intergubernamental del cambio climático ha determinado que entre los años de 1960 y 2019 el incremento promedio de la temperatura es de 1 grado centígrado, lo cual influye directamente en la variación de la humedad relativa, lo cual se traduce para nosotros que somos los especialistas en riego en una mayor tasa de evaporación y de transpiración, de tal manera que va a haber una menor cantidad de agua disponible para la agricultura. Si a este problema le sumamos que la población o ese incremento de la población
va a necesitar de una mayor cantidad de agua, tanto para consumo humano como para consumo industrial, podemos decir que siempre va a haber una menor cantidad de agua disponible para la agricultura. El tercer problema que existe actualmente es la disminución paulatina de las tierras agrícolas, ¿no? En el sistema del río Tumbaco, que es la zona en donde yo hago la investigación, en el año de 1944, la superficie irrigada en el sistema del río Tumbaco era de 2.000 hectáreas. Y de acuerdo con el catastro realizado en el año 2017, esa superficie fue de 950 hectáreas con una reducción del 52.5% de la superficie agrícola. Entonces, como vemos, nosotros los profesionales del agro, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros agropecuarios, todos los profesionales vinculados al agro, tenemos tres problemas que lo estamos viviendo día a día. Primero, un incremento de población, entonces necesitamos una mayor cantidad de alimentos, una menor cantidad de agua disponible, por lo tanto necesitamos producir más con una menor cantidad de agua, y por otro lado nos obliga a ir a sistemas de agricultura intensivos, sostenibles, considerando la disminución de las tierras agrícolas. Entonces, eso nos hace básicamente focalizarnos o ir preveyendo un sistema de agricultura intensiva sostenible. Dentro de este nuevo eje de agricultura existen varias áreas y el área pues, que nos compete a los ingenieros agrícolas especialistas en riego es el tema de los recursos hídricos. Los recursos hídricos tienen varias áreas de investigación, como es la adaptación de la agricultura al cambio climático, medir la eficiencia de los sistemas de irrigación para mejorar su utilización del agua y la optimización del uso del agua a nivel de parcela. Entonces, esta investigación que vamos a presentar aquí se vincula 100% con la optimización del uso del agua a nivel de parcela. Bien, el sitio experimental en donde está ubicado el Centro Académico Docente Experimental La Tola está en la provincia de Pichincha, en la cuenca alta del río Esmeraldas, y es en el Centro Académico Docente Experimental de La Tola de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Esta investigación está enfocada por tema de seguridad alimentaria en mirar, medir cuál es el comportamiento de los cultivos andinos frente a una nueva técnica de manejo del agua del riego por goteo, tales como el frijol, el maíz, las patatas, los chochos, amaranto y la quinoa. El objetivo es validar esta técnica para luego desarrollar una máquina que nos permita manejar integralmente el riego y la fertilización para que esté al alcance del pequeño y mediano productor, ¿no? En Quito, al menos, el 80% de los productos que van al mercado provienen de los pequeños y medianos productores. Entonces, es allá en donde debemos enfocarnos para mejorar los sistemas de producción de ellos. En el cultivo de frijol hemos terminado 3 ciclos de investigación, por lo tanto, existen unos resultados muy consistentes y sobre estos vamos a hablar en la mayoría. Para el cultivo de maíz y patatas hemos terminado el primer ciclo, patatas justo hoy y mañana hacemos la cosecha. Y entonces vamos a exponer esos resultados. Esta es la parcela de experimentación del Centro Académico Docente Experimental La Tola, en donde vemos el cultivo de frijol, el cultivo de maíz y también estamos haciendo investigación con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, con el apoyo de Ecuaquímica. Entonces, hemos hecho esta unión, estos esfuerzos para poder validar esta técnica de riego que va a contribuir en beneficio de los agricultores y, por supuesto, de la población en general. Bien, entonces vamos a ver los resultados concernientes al agua. ¿Cuál es la cantidad de agua que vamos a utilizar? Entonces, tenemos aquí las láminas de agua aplicada, ¿sí?, en los cultivos. Para hacer la investigación se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas con 2 factores en estudio. El primer factor en estudio es el método de aplicación del agua y el segundo factor en estudio es la dosis de fertilización. En lo que se relaciona al método de aplicación del agua, entonces tenemos el riego convencional, tal como se lo viene aplicando,
y la técnica EREPRO, que es la aplicación del agua en bajos volúmenes con alta frecuencia, ¿no? Esos son los dos factores. Entonces, para el cultivo de frijol, que ya hemos terminado los 3 ciclos, en goteo se midió como un promedio de los 3 ciclos 368.2 milímetros de agua, mientras que en EREPRO se utilizó únicamente 236.4 milímetros, con un ahorro de agua del 55.75% con relación a goteo. Respecto del cultivo de maíz, en goteo se utilizó 528 milímetros, mientras que en EREPRO fue necesario únicamente utilizar 360 milímetros, con un ahorro del 46.67%. Y en el cultivo de patatas, en el primer ciclo obtuvimos una aplicación en goteo, una lámina de 516.7 milímetros, mientras que en EREPRO conseguimos aplicar 371.2 milímetros con un ahorro del 39.2%. Bien, entonces si nosotros analizamos el consumo de agua con relación a la nueva base, que sería EREPRO, una nueva técnica de manejo del agua de riego por goteo, si lo contrastamos con el riego por goteo convencional, logramos ver que podemos obtener un ahorro de agua del 55.75%. Y si lo contrastamos con el método de riego por aspersión, podemos lograr un ahorro del 115.65%. Y con relación al sistema de riego por surcos, que es el utilizado convencionalmente por los agricultores, podemos obtener un ahorro de hasta el 229%. Entonces, con la aplicación de EREPRO con relación a goteo, logramos obtener un ahorro de agua del 55% y con relación a surcos del 229%. Entonces, con esta técnica hemos logrado de alguna manera enfocarnos a una de las premisas que hablamos al inicio de que había una menor cantidad de agua para la agricultura. Es decir, simplemente haciendo unas ligeras variaciones en el manejo del agua de riego por goteo, podemos obtener unos grandes beneficios y de alguna manera poder contrarrestar el tema de la disminución o la menor cantidad de agua disponible para la agricultura. En la segunda parte vamos a ver respecto a las dosis de fertilizantes y el rendimiento de los cultivos, ¿no? Entonces acá tenemos los niveles de fertilización y rendimiento para el cultivo de frijol, el cultivo de maíz y patatas. ¿Qué es la fertilización convencional? La fertilización convencional se refiere al método tradicional que existe actualmente, el de enviar una muestra de suelos al laboratorio y en función de ese análisis de suelo y del cultivo, determinar una dosis de fertilización, tal como lo hace el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Entonces, a eso le llamamos F100%, es decir, dosis de fertilización 100%, y en EREPRO utilizamos el 50% de la dosis de fertilización. Entonces, para el cultivo de frijol, en el nitrógeno 80 kilogramos por hectárea, ¿sí? En goteo se obtuvo un rendimiento de 2.6 toneladas métricas por hectárea, equivalente a 57.2 quintales, y con EREPRO obtuvimos 3.6 toneladas métricas por hectárea, con un peso de o equivalente a 79.2 quintales por hectárea. Es decir, hubo un incremento de la producción del 38.5% con la mitad de agua y la mitad de fertilizantes. Para el cultivo de maíz, con una dosis de nitrógeno de 80 kilogramos por hectárea para goteo y 40 kilogramos para EREPRO, logramos obtener 5.4 toneladas métricas por hectárea en el cultivo de maíz para goteo, equivalente a 118.8 quintales por hectárea, mientras que en EREPRO logramos obtener 7.5 toneladas métricas por hectárea, equivalente a 165 quintales por hectárea. Es decir, obtuvimos un incremento del 38.8% en producción, considerando la mitad de agua y casi la mitad de fertilizantes. Por otro lado, es necesario que aparte de la producción, logramos obtener un incremento de la masa seca de toda la parte foliar en un 52%, ¿no? El cultivo normalmente tiene una altura
de 1.8 metros, mientras que con R-Pro alcanzamos aproximadamente 2.5 metros de altura. Para el cultivo de patatas, el nitrógeno fue 210 kilogramos para goteo, obteniéndose un rendimiento de 60.94 toneladas métricas por hectárea, equivalente a 1.340 quintales por hectárea, y con una dosis al 50% obtuvimos 53.93 toneladas métricas por hectárea y 1.186 quintales por hectárea, es decir, hubo una mejor producción, en este caso en goteo, con un 11.5%. Bien, respecto del maíz y de las patatas, podemos decir que aún nos falta unos 2 ciclos más, unos 2 o 3 ciclos más para poder ver la consistencia de la técnica. Pero si contrastamos nosotros el rendimiento del cultivo de frijol con el rendimiento promedio nacional, el cual es de 1 tonelada métrica por hectárea y hasta menos, podemos decir entonces que con R-Pro se requiere el 50% de la dosis de fertilizantes utilizadas convencionalmente, y siendo el incremento del rendimiento del 38.5% con relación a goteo y del 260% con relación al promedio del agricultor. Entonces, esta técnica nos ha permitido resolver un segundo problema que habíamos manifestado al principio, el que era de producir más con una menor cantidad de agua. Es decir, con R-Pro hemos logrado reducir la cantidad de agua, reducir la cantidad de fertilizantes e incrementar el volumen de producción. Bien, aquí en esta presentación vamos a ver otras particularidades que logramos medir en campo con la aplicación de estas técnicas. Entonces tenemos, por ejemplo, que en R-Pro, esta es la parcela de R-Pro, es una imagen del dron, el ciclo vegetativo fue de 105 días, mientras en esta imagen nosotros podemos ver que ya estaba cosechado casi el 100% del cultivo de frijol, aún todavía en el riego convencional, aún todavía se estaban secando las vainas, es decir, con la técnica del manejo del agua en R-Pro, el ciclo vegetativo se redujo entre 15 y 20 días, es decir, aún todavía nos permite obtener algunas ventajas. Bien, entonces vamos a describir el contexto general de esta técnica de manejo del agua. En el esquema A tenemos aquí lo que conocemos como la aplicación convencional del agua. ¿Qué significa? Supongamos, en base a los requerimientos de riego o a la tensión de humedad, yo determino un tiempo de riego, supongamos para el ejemplo de 1 hora, es decir, entonces yo decido aplicar el agua de riego a las 7 y terminaría a las 8 de la mañana, es decir, la aplicación es continua durante esa hora. A eso se identifica o se define como riego convencional y así es como es utilizado alrededor del mundo. Cuando nosotros variamos o hacemos riego por pulsos, la diferencia que existe entre el riego convencional y el riego por pulsos es que se aplica la misma hora de riego, pero por ejemplo dividido en 4 riegos de 15 minutos y el intervalo entre riego y riego entre 10 y 15 minutos. Es decir, vamos aplicando el agua en forma continua con un intervalo de 15 minutos. Ese es el riego por pulsos convencional. Los resultados que se obtienen son similares al riego por goteo. Mientras que en R-Pro, ¿qué hacemos? Simplemente es, hacemos una aplicación de bajo volumen durante las 24 horas del día. Es decir, para que la aplicación del agua cubra la evapotranspiración diaria que registramos en campo. Por otro lado, otra de las ventajas que nosotros alcanzamos es la reducción de la pluviometría del equipo de riego. Es decir, lo vamos a reducir a la cantidad de tiempo que vamos a manejar. Eso entonces nos evita la saturación y la acumulación del agua bajo el gotero. Entonces conseguimos 2 ventajas muy fundamentales. La primera que es reducir la saturación debajo del gotero y la segunda, acoplarnos a la transpiración del cultivo. Sabemos que el cultivo al mediodía va a tener la máxima demanda evaporativa, de tal manera que si nosotros aplicamos frecuentemente en dosis pequeñas durante el día, nos vamos a permitir que el cultivo se acople a ese fenómeno de la naturaleza. Bien, entonces esa aplicación permanente del agua de riego dividida o fraccionada a lo largo del día, ¿sí? 7 riegos, 8 riegos en el día, va a depender de una tensión que yo voy a manejar en el suelo. Entonces eso nos permite a nosotros identificar 2
fenómenos que ocurren con las raíces de los cultivos. En el primero vamos a ver el riego convencional. En el riego convencional, la aplicación continua lo que hace es desarrollar un bulbo húmedo de ciertas dimensiones y ciertas profundidades. Entonces, en ese bulbo húmedo es en donde se van a distribuir el agua y los nutrientes y por lo tanto también las raíces. Es decir, las raíces van a crecer de acuerdo a este ejemplo en el horizonte A, en el horizonte B1, en el horizonte B2. Mientras que si nosotros aplicamos el agua en forma intermitente o con alta frecuencia durante el día, lo que vamos a crear es una zona humedecida en la parte superior del perfil del suelo, con lo cual vamos a evitar la percolación profunda. Y vamos a obligar a las raíces a crecer en la parte superior del perfil del suelo. Nosotros sabemos que el suelo, la parte superior del perfil es el suelo que presenta las mejores condiciones físicas, químicas y biológicas para el desarrollo de los cultivos. Entonces, con EREPRO, lo que hacemos simplemente es aprovechar al máximo la naturaleza física, química y biológica del suelo para obtener un mejor rendimiento del cultivo. Entonces, vamos a escribir acá qué pasa, cómo son las tensiones de humedad que manejamos en el riego convencional y en el riego en EREPRO. En el riego convencional, en la investigación, tratamos de mantener el objetivo de la tensión de humedad en 12 centibares. Es decir, cuando el suelo alcanzó 12 centibares, aplicamos un riego de 20 minutos y fue suficiente para que la tensión de humedad descienda hasta 8 centibares, que corresponde a un 44% de humedad. Aquí en el eje Y tenemos el contenido de humedad y en el eje X el tiempo, un día, 24 horas. Y entonces, en función de la demanda evaporativa de la atmósfera, tenemos la variación o el descenso de la humedad en el suelo hasta llegar nuevamente a los 12 centibares. Y así se repiten los ciclos día a día para la aplicación del agua. Mientras que en el riego, en EREPRO, tenemos la línea de color verde, ¿sí? En donde tratamos de mantener nuestro objetivo en 10 centibares. Cuando simplemente la tensión de humedad alcanzaba 10 centibares, se aplica un riego con un tiempo de 2 minutos y eso es suficiente para descender el contenido de humedad hasta una tensión de 8 centibares, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la particularidad que debemos observar aquí? Primero, si nosotros medimos el volumen de aireación que existe en el riego convencional, tenemos la línea de capacidad de campo y la línea de saturación. Y si nosotros medimos el volumen de aireación que existe en la curva que se produce en el riego convencional, tendríamos un volumen 1 de aireación. Mientras que cuando nosotros provocamos este movimiento o esta intermitencia en la aplicación del agua, logramos incrementar ese volumen de aireación en aproximadamente un 7%. Y medimos paralelamente el contenido de oxígeno disuelto en la zona radicular y encontramos que en EREPRO la cantidad de oxígeno disuelto era mayor en un 16%, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta técnica? Simplemente lo que logramos es conservar, mejorar o incrementar la aireación del suelo, de tal manera que en la solución del suelo va a haber una mayor cantidad de oxígeno disponible para las plantas con relación al sistema de riego convencional. Por otro lado, nosotros sabemos que desde el punto de vista de la física de suelos, nosotros sabemos que cuando estamos a capacidad de campo o un contenido de humedad menor a capacidad de campo, lo que nosotros estamos provocando es la absorción de nutrientes a la matriz del suelo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros fertilizamos, no buscamos que el suelo almacene los nutrientes, sino que estos se encuentren disponibles para el cultivo. Mientras que cuando nosotros manejamos en EREPRO con una tensión de humedad entre 8 y 10 centibares, nosotros lo que estamos aprovechando al máximo es las fuerzas de difusión o de cohesión para poder maximizar el movimiento de una partícula de agua y de los nutrientes en la zona humedecida. Entonces, simplemente por esta variación y el alto contenido de humedad, nosotros tenemos mejores condiciones, lo cual directamente va a incidir en la asimilación de los nutrientes y, por supuesto, en
la cantidad de fertilizantes que yo voy a utilizar. Entonces, en el riego convencional siempre existe el problema de que se pueden perder los nutrientes por percolación profunda, mientras que en RPRO ese parámetro lo eliminamos o lo reducimos a cero. Acá podemos ver unas imágenes del dron en donde podemos ver la humedad en el cultivo de frijol. Vale la pena indicar que el suelo es una cangagua. Sin embargo, a pesar de ser una cangagua, vemos una muy buena distribución de la humedad en el suelo, la cual nos permite mantener entre 8 y 10 centibares en lo que es en RPRO. Acá podemos ver al cultivo de maíz. En la cangagua es un suelo complejo. Hay algunos estudiosos que dicen que no es suelo, sino es una roca. Sin embargo, en estas condiciones producimos el frijol y el maíz. Eso significa que si vamos a un suelo con una mejor estructura y un suelo franco arenoso, vamos a tener mejores resultados que los obtenidos acá. Y tenemos acá, por ejemplo, el contenido de humedad en patatas en el INEAP entre 8 y 10 centibares. No hubo ningún problema. Acá tenemos la franja humedecida en el cultivo de frijol, donde podemos ver que la alta frecuencia de aplicación del agua lo único que hace es ensanchar el bulbo húmedo y de poca profundidad. Eso nos permite o obliga al cultivo a crecer en la parte superior del perfil del suelo para mejorar, pues obviamente, para aprovechar las condiciones físicas del suelo. Bien, con respecto a la disminución de la evapotranspiración, ¿sí? Lo que hicimos es una vez que nosotros determinamos en el primer experimento una disminución de la cantidad de agua, entonces la pregunta que nació es ¿cómo es posible que a través de la aplicación frecuente del agua se reduzca la utilización del agua? Entonces, experimentalmente, entonces decidimos medir la temperatura y la humedad relativa, ¿no? En el eje X acá tenemos 3 días, simplemente aquí les he hecho una presentación de 3 días de la variación de la humedad relativa, y en el eje Y tenemos la humedad relativa. La línea negra corresponde a la humedad relativa medida a 2 metros sobre el suelo. La línea roja corresponde a la medición de la humedad relativa a 20 centímetros del suelo bajo el follaje del cultivo, del riego convencional, del frijol con riego convencional. Y la línea verde corresponde a la humedad relativa medida a 20 centímetros desde el suelo bajo el follaje en RPRO o en el riego intermitente, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que aproximadamente a las 11:30 de la mañana es cuando se produce la mayor temperatura o empieza a incrementar la temperatura, pero ya tenemos la menor humedad relativa, cuyo valor fue del 34%. Para esa misma hora vemos que la humedad relativa en el riego convencional fue del 74% y en RPRO conseguimos una humedad relativa del 85%, ¿no? Y durante la tarde, a más o menos a partir de alrededor de las 6 de la tarde, encontramos que la humedad relativa en RPRO alcanzó un valor del 44%, la más baja de los dos sistemas, y en el riego por goteo convencional del 60%. Bien, entonces, ¿qué logramos determinar nosotros en campo? ¿Qué estaba sucediendo? Al momento de incrementar la tensión de humedad en el suelo, lo que hacemos es mantener una alta cantidad de agua disponible en la superficie, lo cual incrementa la humedad relativa bajo el follaje. Eso, pues, obviamente, al incrementarse la humedad relativa, lo que me va a hacer simplemente es a reducir la transpiración de los estomas que están ubicados en el envés de las hojas, ¿no? Y de esa manera, entonces, logramos determinar que existe una menor cantidad de transpiración por efecto del riego. Más adelante vamos a ver la temperatura como complemento para este gráfico, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos decir fácilmente por qué el cultivo redujo la cantidad de agua aproximadamente en un 50%, ¿no? Es por las particularidades mismas que genera este cultivo. Respecto ahora del ahorro de nutrientes, podemos nosotros observar lo siguiente. En este gráfico tenemos el ciclo vegetativo del cultivo de 0 a 112 días. Tenemos la altura de la planta y las barras en verde corresponden a la aplicación de las fertilizaciones. Y en la parte inferior tenemos el contenido de nitratos, ¿no? Entonces, la línea roja corresponde al riego por goteo convencional. Entonces, hasta más o menos los 42 días se acumuló
en la solución del suelo hasta aproximadamente 160 partes por millón. Eso tiene lógica porque el momento que regamos convencionalmente lo que se hace se genera un bulbo húmedo, entonces de proporciones determinadas. En ese bulbo es en donde se van a concentrar el agua y los nutrientes y hasta que las raíces crezcan, hasta alcanzar esa máxima profundidad, entonces los nitratos se van a acumular y las sales en sí también se van a acumular. Mientras que en R-Pro, al tener una franja pequeña con todas las raíces distribuidas en la parte superficial, el cultivo absorbe o utiliza de una manera más eficiente los fertilizantes aplicados. En el otro parámetro que medimos la conductividad eléctrica, bueno, así medimos para fósforo, nitrógeno, potasio y todos los macros y microelementos. En esta curva que vemos acá de la conductividad eléctrica, pues que es un parámetro que nos permite medir las sales que están presentes en la solución del suelo, las sales provenientes de los fertilizantes más las sales provenientes del agua de riego, logramos determinar los siguientes parámetros, que obviamente la conductividad eléctrica en el riego convencional se acumuló hasta llegar a aproximadamente 0.9 decicien por metro, mientras que en el riego, en R-Pro, en la riego de alta frecuencia, la electroconductividad fue de alrededor de 0.5 decicien por metro. Entonces, esto significa que siempre el cultivo va a absorber más rápidamente la cantidad de nutrientes en R-Pro con el sistema de riego convencional. Eso por los fenómenos antes ya indicados. Primero, un elevado contenido de humedad, no elevado, sino entre 8 y 10 centibares, en donde operan las fuerzas de cohesión y en donde el agua y los fertilizantes se mueven por difusión. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que encontramos respecto de la reducción del ciclo vegetativo, ¿no? En el eje X tenemos 3 días igual de monitoreo de la temperatura. Anteriormente vimos la humedad relativa y tenemos aquí la temperatura, ¿no? En el eje Y tenemos la temperatura. Entonces, de nuevo, en la línea negra corresponde a la temperatura medida en el aire a 2 metros de altura. La línea roja corresponde al riego por goteo convencional y la línea verde corresponde al R-Pro o al riego intermitente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el promedio de la temperatura o la amplitud térmica entre la temperatura máxima y la temperatura mínima en el aire o para las condiciones ambientales del Valle de Tumbaco para ese periodo fue de 16 grados centígrados, es decir, al mediodía o alrededor de la 1:30 de la tarde alcanzamos la temperatura máxima y alrededor de las 6 de la mañana la temperatura mínima. Entonces, esa amplitud es de 16 grados centígrados. Para el riego convencional, la amplitud térmica fue de 19 grados centígrados. Es decir, al mediodía podemos ver que existe una temperatura muy similar a la temperatura medida en el aire, pero en cambio, bajo el follaje, hasta el mediodía encontramos que la temperatura es alrededor de 5 o 6 grados centígrados, con lo cual nosotros confirmamos o estos datos nos permitieron deducir que el alto contenido de humedad y de oxígeno disponible para la planta, esta hace mejorar la actividad biológica de la misma y por lo tanto tiene una mayor actividad fisiológica. Mientras que en el riego intermitente logramos encontrar que esa amplitud térmica fue de 28 grados centígrados. Es decir, normalmente al mediodía la temperatura es un poquito menor que tenemos la de riego por goteo bajo el follaje, pero en cambio si nosotros vemos a partir de las 6 de la tarde normalmente durante el proceso de disipación del calor de la energía almacenada por el cultivo, hace que alcance hasta aproximadamente los 35 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a los colegas botánicos o fisiólogos, dicen que justamente esta amplitud térmica o alcanzar los 35 grados centígrados hace que la planta reduzca su ciclo vegetativo. Normalmente, para reducir el ciclo vegetativo tenemos que descender sobre el nivel medio del mar, pero acá nos permite reducir ese ciclo simplemente con la aplicación intermitente del agua de riego. Bien, entonces, haciendo un resumen de los resultados que hemos obtenido con la descripción de cada una de las variables, podemos decir que R-Pro es la aplicación del agua de riego por goteo en bajos volúmenes con una alta frecuencia, la cual permite reducir el uso del agua en un 50%,
reducir el uso de los fertilizantes hasta en un 50%, incrementar el rendimiento del cultivo entre un 10 y 40% y reducir el ciclo vegetativo del cultivo en aproximadamente 15 días. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos aprovechar al máximo esta nueva o simplemente dividiendo el riego en varias aplicaciones durante el día. Entonces, vamos a empezar diciendo de que para pequeños y medianos productores podemos utilizar sistemas automatizados con una sonda TDR que me permita medir o monitorear la humedad del suelo para poder mandar a regar durante el día varios riegos durante el día, más o menos entre 7 u 8 riegos durante el día. Entonces, siempre vamos a necesitar un controlador para que pueda estar haciendo esos 8 riegos diarios, ¿no? Eso no lo podemos hacer manualmente. Por otro lado, es indispensable el fertirriego. El fertirriego es el hermano gemelo del riego porque los dos combinados, riego y fertirriego, me permiten maximizar la utilización del agua y los nutrientes para obtener incrementos en la producción. Y luego, entonces, a nivel de los goteros, ¿sí? A nivel de los goteros, estos goteros que se deben utilizar en esta técnica deben ser menor a 1 litro por hora y la separación máxima entre ellos de 20 centímetros, ¿sí? Entonces, esas son las particularidades que nosotros debemos tener en cuenta para poder utilizar esta técnica. ¿Cómo utilizamos esta técnica? Es algo muy simple. Es decir, el riego lo vamos a hacer en riegos cortos de 2 a 3 minutos y los vamos a aplicar durante el día. Podemos entonces, si tenemos un tensiómetro análogo, manejar entre 8 y 10 centibares. Y si tenemos una sonda TDR, entonces lo vamos a manejar entre el 88 y el 90% de humedad. Para los pequeños productores, que es el objetivo a donde vamos nosotros, para los sistemas de riego de baja presión, es decir, una sonda donde no hay energía eléctrica, puedo hacer un sistema de riego de baja presión. Ahora existen unos controladores que son de baja presión que me permiten a mí programar el riego de 1 a 3 minutos y con qué frecuencia, cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces, fácilmente yo estos controladores los puedo instalar acá, un controlador aquí, un controlador acá, y simplemente lo que debo garantizar es que este tanque esté lleno con agua y los nutrientes que yo voy a aplicar y poder utilizar a pequeña escala esta técnica de aplicación del agua. Bien, con relación a las publicaciones, sobre esta técnica tenemos ya un artículo científico que lo vamos a publicar en la revista Siembra de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central. Este proyecto fue financiado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Central y bueno, y como norma, pues los artículos siempre deben publicarse en la revista de la facultad justamente para ir creciendo a nivel de Latinoamérica, ¿no? El artículo se llama Efecto del riego por goteo de bajo volumen R-Pro sobre el rendimiento del cultivo de frijol. Este artículo, si bien es cierto, ya ha sido revisado por pares, aún todavía se encuentra en la etapa de aprobación, pero en ResearchGate, dentro de preprint, también ya lo pueden encontrar disponible para que ustedes puedan leerlo y ver que tenemos ahí una descripción mucho más amplia de cada uno de los parámetros evaluados. Por otro lado, ya en el sistema del repositorio de la Universidad Central, ya tenemos 4 tesis publicadas y estamos ya trabajando ahora en la tesis correspondiente al maíz y a la tesis correspondiente al cultivo de patatas, ¿no? Entonces, esa información ustedes ya la pueden encontrar o la pueden descargar desde internet. Bien, entonces, esto es en forma general lo que quería darles a conocer a ustedes sobre los resultados que hemos obtenido con la aplicación de R-Pro en cultivos andinos. Nos hemos dedicado a investigar en cultivos andinos, puesto que por el tema de seguridad alimentaria necesitamos fortalecer ese sector. ¿Qué continuamos de aquí con esta investigación? Simplemente ya es el desarrollo de una máquina con una sonda de tensión de humedad en el suelo y una sonda para medir conductividad eléctrica para que esta máquina me opere automáticamente tanto el riego como la fertilización de acuerdo a la necesidad del cultivo. Entonces, estimamos que esa máquina salga por un precio de unos $1,000, $1,500. Esa máquina va a ser muy accesible para los agricultores para poder mejorar sus rendimientos, para que todos los agricultores también ya vayan mejorando el uso del agua, de los fertilizantes y por supuesto mejorando también sus condiciones socioeconómicas. Entonces, como podemos ver finalmente, esta técnica R-Pro
que simplemente lo que hace es producir más con una menor cantidad de agua, se enfoca y cumple 100% o se enmarca dentro de los postulados de la agricultura intensiva sostenible. Bien, aquí está mi correo para aquellos colegas que quieran en un futuro comunicarse conmigo o tratar sobre esta técnica, pues 100% disponibles para poder trabajar en el futuro. Bien, ingeniero, entonces hasta aquí es mi presentación. Hemos hecho dentro del tiempo establecido, pues hasta aquí la presentación. Creo que de aquí viene el tema de las preguntas. Exactamente. Muchas gracias. Ingeniero Random, agradecemos su excelente intervención. En este momento contamos con la intervención del ingeniero Pedro Guaya, quien realizará justamente la moderación de las preguntas que han surgido de todos quienes nos acompañan en esta transmisión a través de la plataforma Zoom. Estimado ingeniero Pedrito, adelante. Si podemos, por favor, dejar de compartir pantalla, mi estimado Perfecto. ingeniero, muchas gracias. Sí, ahí estamos. Muy amable, muchas gracias. Primero agradecer la excelente presentación del ingeniero Random Ortiz. Muchísimas gracias. Ahora abrimos el foro para que nuestros participantes puedan formular sus preguntas. Sin embargo, ya tenemos algunas planteadas. Dice así, Luis Román pregunta, al no existir un enraizado muy profundo en el maíz, ¿no tuvieron problemas de acame del cultivo por la corta profundidad de las raíces? No tuvimos. Obviamente, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer el aporte convencional que se debe hacer en el maíz. No tuvimos ningún acame. La foto del dron que les presenté es una imagen real sobre el cultivo. No tuvimos ningún tiempo y eso que estamos en una zona de viento. No tuvimos ningún tiempo, puesto que la raíz crece y se ancla en toda la parte húmeda. Es decir, las raíces crecen y se distribuyen en una mayor área superficialmente, lo cual le garantiza una mayor estabilidad al cultivo. Muchas gracias. Jonathan Yunga pregunta, ¿existió diferencia estadística significativa con el testigo? Sí, la diferencia estadística significativa se encontró para los métodos de aplicación de agua, es decir, el método convencional con su lámina de agua y el riego intermitente con su lámina de agua. Entonces existió una diferencia significativa. Mientras que para las dosis de fertilización no hubo una diferencia estadística significativa. Ya. Freddy Morocho dice, el riego con goteo frente al método R-Pro, ¿la técnica afecta al desarrollo radicular? No, a ver, estamos hablando de los cultivos evaluados. Hemos evaluado en frijol, maíz, patatas, tomate, riñón, pimiento. De esos cultivos aún no tengo los resultados todavía procesados, pero no, lo que hace es más bien incrementar los pelos absorbentes y las raíces superficiales. Si bien es cierto, no se va a anclar a la profundidad, pero la raíz principal igual se va a distribuir lateralmente. Es decir, más bien lo que hacemos con R-Pro es incrementar la masa radicular. Es decir, no tengo la imagen de las raíces del frijol en el riego convencional con R-Pro. En el riego convencional son 4 raíces profundizadas, digamos de un color oscuro negro, son muy pocas, mientras que en el sistema en R-Pro tenemos una máxima cantidad de raíces distribuidas superficialmente. No, al contrario, no se afecta, crecen más las raíces. Sí. Paul Medina dice, ¿cómo es posible que al reducir la transpiración en las plantas, el ciclo de cultivo aún así se reduce en 15 días? No, la transpiración es muy diferente con la reducción al ciclo vegetativo. Habíamos visto que la reducción de la transpiración, ¿qué ocurre? Es la reducción de la transpiración, si vimos en el gráfico, se produce en las horas pico, digamos, de radiación solar. Entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, vimos que las temperaturas bajo el follaje y tanto la humedad, la temperatura del follaje era baja y la humedad relativa alta. Entonces, ¿eso qué provoca durante esas horas? Que la tasa de transpiración de los estomas ubicados en el envés reduzcan la transpiración. No es que se elimina a cero, sino se reduce.
mientras que los estomas que están ubicados en la parte superior evapotranspiran a su máxima tasa. Para llegar a la tarde, ¿no es cierto?, vimos que la humedad relativa bajaba dentro del follaje, entonces significa que había un mayor proceso de transpiración justamente por el incremento de temperatura a 38 grados centígrados. Ahora, eso es una cosa. ¿Por qué se reduce el ciclo vegetativo? Es simplemente por la amplitud térmica. Vimos que en el proceso, a ver, a más o menos alrededor de las 6 de la tarde, 6:30 es donde se produce el pico de temperatura bajo el follaje en Erepro, que alcanza los 34, 35 grados centígrados. Entonces, ese incremento de temperatura que se produce dentro del follaje hace que se reduzca el ciclo vegetativo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. El espacio entre emisores de 20 centímetros es aplicable a cualquier cultivo. La separación de emisores casi no tiene nada que ver con el cultivo. Lo que hacemos con la separación de emisores es simplemente formar una franja húmeda con un traslape de más del 20% entre bulbo y bulbo. Cuando hablamos de riego por goteo, nunca debemos decir un gotero por planta. No, eso es un concepto equivocado. Lo que hacemos es simplemente ponemos a 20 centímetros, porque a 20 centímetros, tanto en un suelo arenoso como un suelo franco, como un suelo arcilloso, vamos simplemente a formar una franja húmeda a lo largo del lateral del riego. Entonces, una vez que yo haya formado esa franja húmeda, entonces ahí sí ya puedo sembrar cualquier cultivo, frijol, maíz, pimiento, tomate, cualquier cultivo, ¿no? Entonces, por eso 20 centímetros es lo ideal. Muy bien. Muchísimas gracias por haber formulado preguntas. Consultamos al auditorio si de haber alguna más podríamos transmitir a nuestro conferencista. Bueno, creo que estamos satisfechos con la exposición y las respuestas que nuestros participantes han formulado. De nuestra parte, a nombre de la carrera de Ingeniería Agrícola, Ingeniero Random, muchísimas gracias por su participación. Siempre usted se ha destacado en el tema de la ingeniería del regadío y bueno, pues nos ha dejado la dirección, nos ha dejado dónde están ubicados los artículos que con su accionar le ha desarrollado. Pues invitamos a todos nuestros participantes a que puedan buscar esa información y profundizar sus conocimientos. Muchísimas gracias, Random, por tu contingente para celebrar el día de hoy los 45 años de la carrera de Ingeniería Agrícola. Muy gentil de tu parte. Gracias, ingeniero, a usted, pues, y a todos los colegas, felicitarles y feliz 45 años para todos quienes hacen la Escuela de Ingeniería Agrícola. Muchas gracias. Muy amable, Random. Y para nuestros compañeros participantes, queremos agradecerles por su tiempo, muy gentiles. El día de mañana estaremos abriendo nuestras conferencias a las 18:30. Están invitados muy cordialmente. A esa hora estará ya todo listo para que ustedes puedan participar. Norita, por favor, si tiene que hacer el cierre de esto. Sí, listo. Luego de haber solventado las preguntas de todos quienes nos acompañaron en esta conferencia magistral, Magíster Random, quisiéramos solicitarle un mensaje final para todos los participantes de este seminario internacional de ingeniería agrícola. Bien, muchas gracias. Simplemente felicitar a todos quienes hacen la Escuela de Ingeniería Agrícola y simplemente transmitirles de que el ser ingeniero agrícola es un reto muy grande, puesto que tenemos que desarrollar el agro, contribuir al desarrollo del país, fortalecer las capacidades de los agricultores, y esa es nuestra tarea y a la cual debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, simplemente pues es un reto muy grande y hay que salir adelante. Pues simplemente les deseo las mejores de las suertes y mucho cariño a todos quienes hacen la Escuela de Ingeniería Agrícola y la Universidad Nacional de Loja. Muchas gracias.
Gracias, Rando. Muchísimas gracias, Rando, por estas palabras, ese mensaje final, justamente ratificando la importancia de este evento en el marco de los 45 años de la carrera de Ingeniería Agrícola. El día de hoy hemos presenciado una conferencia magistral, Producir más con menos agua. Agradecemos a nuestro expositor de hoy, el magíster Rando Stalin Ortiz Calle, por haber compartido con nosotros esta tarde muy interesante respecto a una temática, una investigación muy reciente. De igual manera, queremos recordarles a todos quienes nos acompañan en la plataforma Zoom y que realizaron la inscripción en el formulario justamente de inscripción que fue remitido a sus correos electrónicos las credenciales y la contraseña para poder acceder a este evento. El día de mañana les invitamos a participar de las segundas conferencias magistrales en el marco de este evento académico, en el cual contaremos con la participación del magíster Carlos Guillermo Chuncho, quien analizará evaluación de la calidad de los suelos de la zona central de Chile a través de índices de calidad de suelos. Así como también contaremos con la conferencia magistral del PhD José Ignacio Covarrubias, quien analizará avances en nutrición mineral en huertos frutales. Esperamos contar con la participación de todos ustedes en el segundo día del Seminario Internacional de Ingeniería Agrícola. Recuerden, por favor, revisar sus correos electrónicos para que puedan acceder de manera oportuna a estas importantes conferencias. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana.